acaban de comentar el profesor que yo dirijo actualmente el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es el centro y el museo de la Junta de Andalucía para toda Andalucía, aunque esté radicado en Sevilla, que recoge las experiencias artísticas de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Es un museo, aunque su nombre es un centro de arte, pero digo que es un museo porque tiene una colección de arte y todos los museos se caracterizan principalmente por su colección y los centros de arte no deberían quizás tenerla, pero bueno, estamos en un mundo contradictorio en el cual los términos museo, centro, etcétera, realmente cada vez significan menos, ¿no? Hay museos que no tienen colección, cosa un poco extraña, y hay centros de arte que sí tienen colección, como es nuestro caso, ¿no? Nosotros estamos no sé si algunos de ustedes han estado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla. Algunos han podido visitarlo, me dan la sensación que no, y ya saben que tienen la visita pendiente, ¿no? Nosotros estamos instalados, yo les ponía una primera imagen, ¿no?, que era el lugar. El lugar es el monasterio de la Cartuja, que supongo que habrán oído hablar ustedes de ello. Entre otras cosas, es verdad que estamos más de actualidad, puesto que ayer se cumplieron 20 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla. Y el monasterio de la Cartuja, lo importante es que lo hablemos, porque así me será más fácil ellos que van a estar viendo lo que estoy hablando, ¿no? El monasterio de la Cartuja es un monasterio cartujo, es un monasterio cartujo del siglo XVI, del siglo XV y XVI, que posteriormente, durante la invasión napoleónica, se convirtió en polvorín para atacar Sevilla, y después con la desamortización de Mendizábal, fue abandonado por los monjes. Después es el polvorín para intentar atacar Sevilla, y a finales del siglo XIX se convierte en la famosa fábrica de cerámica de la Cartuja, que habrán oído hablar de ella, la fábrica de loza, que en muchas casas, sobre todo en Andalucía, ha habido también muchos paneles de azulejos que están en muchas casas, en las entradas de muchas casas, provienen de la fábrica de cerámica. Pues bien, la fábrica de cerámica con el tiempo interviene en el monasterio, es evidente, aunque la transforma bastante, hornos, botella, chimeneas, hacer naves industriales, ¿no?, en el propio monasterio, con lo cual arquitectónicamente sufre bastantes transformaciones. Pero también el monasterio se llama Pitman, que es de Pitman, que es un inglés que se viene a Sevilla y consigue. ¿Funciona? Ah, sí, perfecto. Esta es la portada de inicio, que se llama la Puerta de Tierra del monasterio de la Cartuja. Está en una isla del Guadalquivir, a su paso por la ciudad de Sevilla. El monasterio estaba construido de espaldas a la ciudad, ya sabemos que la ciudad es el pecado, ¿no? Entonces la Puerta de Tierra está en el lado contrario de la ciudad. Creo que si señalo pueden ver, ¿no?, en esta zona que ven con esto se llama, es la capilla de afuera, que era hasta donde podían entrar las personas que no eran miembros de la comunidad religiosa, y a partir del fondo pueden ver la iglesia. Aquí pueden ver lo que les he señalado, ¿no?, con las transformaciones que sufre cuando se convierte en fábrica de cerámica, más que de cerámica, de loza, porque son cosas distintas, ¿no?, pero con los hornos botellas, que son hornos típicamente británicos de la primera revolución industrial, que no los hay prácticamente en España más que en Sevilla, porque ya digo, fue un empresario inglés quien se establece en la ciudad y crea esta empresa, ¿no?, con una gran chimenea que pueden ver. Pues como digo, fue fábrica de cerámica, pero con el tiempo también el lugar se les quedó pequeño y necesitaban otro tipo de instalaciones, y a finales de los años 70 deciden instalarse, si la isla de la Cartuja es las afueras de Sevilla, deciden irse más a las afueras aún de la ciudad de Sevilla. Y entonces el monasterio fue abandonado ya por completo y fue comprado por Ruiz Mateos, que supongo que habrán oído hablar alguna vez de él, ¿no? Fue comprado por la familia Ruiz Mateos, y cuando les expropiaron sus negocios, en el primer gobierno socialista, les expropiaron sus negocios con pagos, etcétera, ¿no? El monasterio pasa a formar parte del patrimonio del Estado español. Ahí es donde nunca ha sido un sitio público, ¿no?, ha sido religioso, etcétera, pero
En ese momento pasa a ser un edificio público y es entonces cuando se está pensando en organizar la Exposición Universal de Sevilla en la isla de la Cartuja. Y el monasterio, se convierte, digamos, en el lugar emblemático de la Exposición Universal, por dos motivos. El primer motivo es que ahí tiene lugar la exposición principal dentro de la Exposición Universal, que fue una exposición que se llamó en torno a 1492. Creo que algunos recordaremos, por lo menos los que tenemos cana, que la exposición de Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla, estuvo dedicada a conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento, entre comillas, de América. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando sobre temas de colonialismo y poscolonialismo, y claro, descubrir a un sitio donde ya vivía gente, pues no sé qué vamos a descubrir, pero bueno, más bien habría que hablar, pero en ese momento se hablaba muy bien, lo políticamente correcto, ¿no? Y más que del descubrimiento se hablaba incluso del encuentro entre dos mundos. Y bueno, suena mejor. Entonces, este era el lugar de la exposición temporal principal de la Expo, pero al mismo tiempo era el lugar del pabellón real. ¿Qué significa esto? Era el lugar donde los reyes recibían a los distintos mandatarios que acudían casi diariamente a la Expo 92. De hecho, una parte de nuestro lugar lo llamamos el pabellón real, que es donde tenía el despacho del rey, el dormitorio del rey, las cocinas del rey, bueno, todo este tipo de cosas. El monasterio fue recuperado de una manera bastante urgente y muy apresurada. De hecho, algunos de los problemas que tenemos nosotros se deben a este apresuramiento, ¿no? Pero fue recuperado por un arquitecto y artista que se llama José Ramón Sierra. José Ramón Sierra es un arquitecto y quizá para nosotros como Centro Andaluz de Arte Contemporánea nos interesa principalmente su faceta como artista. Él es pintor, principalmente de la generación de los pintores abstractos sevillanos de la década de los años 70. Pero José Ramón lo que hizo fue una intervención en la cual puso en valor sobre todo la arquitectura del monasterio. Intentó recuperar el monasterio sobre la arquitectura industrial. Simplemente dejó las chimeneas y los hornos botellas junto a una zona que fue bastante transformada y que ya intervino otro arquitecto, que era la zona de legos, los monjes legos. Ya sabes, los monjes legos eran los que trabajaban en la huerta, que nosotros también conservamos. Hay que decir que la extensión del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es de 23 hectáreas. Tenemos una huerta histórica, jardines históricos, árboles centenarios. Todo esto se lo cuento porque ahora iremos hablando un poco de las exposiciones y de las ideas que intentamos trabajar a partir de ellas, porque el lugar donde estamos nos condiciona bastante, nos condiciona físicamente, pero también nos condiciona la historia del lugar. Podemos hablar de los espectros que habitan el monasterio de la Cartuja o la antigua fábrica de cerámica de la Cartuja. Pues la restauración, como digo, más que de la restauración habría que hablar de la reconstrucción o de la recuperación del monasterio, porque ya digo, se intentó recuperar sus trazas. Había una parte que estaba bastante bien conservada del monasterio, que era la iglesia, aunque en la época de la fábrica de cerámica no era la iglesia, era el lugar donde hay fotos maravillosas en las cuales se secaban las cerámicas, estaban en las estanterías y donde se secaban las cerámicas, donde estaban los moldes, etc. Y también un claustro, el claustro primigenio, a partir de la capilla de la Magdalena, que es la capilla donde, a partir de la cual se empieza a construir todo el monasterio, pues ahí también estaba bastante bien conservado, aunque por ejemplo los sepulcros, unos sepulcros maravillosos renacentistas de los Rivera son los precursores de la casa de Medinaceli, de los adelantados de Castilla, bueno, pues estos son los patrocinadores, los mecenas que promovieron la construcción del monasterio en su tiempo, ¿no? Pues los sepulcros, en su momento también cuando se abandona y se convierte a su uso industrial, pues fueron llevados a otro lugar de Sevilla. Pero con la Expo se volvieron a traer a la sala del capítulo, que no era el lugar donde estaban, pero a la sala del capítulo, y se volvió a resacralizar. De hecho, debemos ser de los pocos museos o centros de arte contemporáneo que tenemos una sala sacralizada. Entonces, yo creo que muchas veces se habla de
del arte y de lo sacro, etcétera, pues nosotros tenemos una sala sacralizada donde se dice un par de veces al año misa porque están los restos mortales de los antecesores de la casa local de Medinaceli. Bien. Pero no de esto, de lo que les quiero hablar, simplemente les pongo el antecedente del lugar donde estamos, que solamente por el sitio donde estamos y por la recuperación que hizo José Ramón Sierra merece la pena visitarse. Es un lugar, digamos, de las visitas turísticas de la ciudad, pues es uno de los lugares donde se debería ir más allá de lo que contiene dentro, ¿no? Que lo que contiene es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Yo quiero, si es posible, a ver si tenemos tiempo, me gustaría hacer como dos partes esta tarde. Mañana, si es posible, también incluso otras dos partes. La primera parte, quería marcarles un poco el trabajo que hacemos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo a través de lo que llamamos sesiones expositivas. Es un nombre de un palabra, con dos palabras que hacemos, porque de alguna manera intentamos, a través de lo que programamos, intentamos contar algo, más que contar algo e investigar sobre algo, ¿no? Cada sesión expositiva agrupa un número determinado de exposiciones y todas ellas están trabajando en la misma línea, hacia el mismo lugar. Esa es la intención con la que las construimos y las levantamos, ¿no? Me gustaría hacerles una pequeña introducción para que vieran un poco, desde mi punto de vista y a través de algunos de los teóricos que han analizado el fenómeno de los museos y arte, de la expansión de los museos de arte contemporáneo desde los años 70 hasta acá, cómo nos posicionamos el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que es un lugar que es periférico. Sevilla, dentro de los centros de decisión o de los centros de poder dentro del mundo del arte contemporáneo, es un lugar periférico, pero a la vez, al ser Centro Andaluz del Arte Contemporáneo, tenemos una posición hegemónica dentro de lo que es el contexto andaluz. Es decir, tenemos esta doble paradoja, ¿no? Que por un lado somos periféricos en el sistema global del arte, pero a la vez somos hegemónicos en un panorama concreto, ya no digamos en el sevillano, también en el andaluz, ¿no? Yo hay un teórico norteamericano que les recomiendo que lean, si no lo han leído, sobre todo uno de sus ensayos, que se llama Sobre las ruinas del museo. Es un ensayo que escribió a principios de los años 90, es decir, que ya estamos hablando, pues tiene casi los mismos años que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, unos 20 y tantos años. El libro, yo recuerdo que lo compré en la primera edición en inglés, que normalmente es en pasta dura, tiene, porque los libros siguen vivos, se editan, contenía fotografías de una artista norteamericana fundamental en aquellos años, que es Louise Lower. Lo que hacía de alguna manera Douglas Green es centrarse en el museo postmoderno, cuyos artistas serían, para Douglas Green, aquellos que han trabajado por revelar las condiciones sociales y materiales de la producción del arte y su recepción. Esos serían para él los artistas postmodernos, aquellos que han trabajado para revelar las condiciones sociales y materiales de la producción del arte y de su recepción. Algo es importante por lo que veremos un poco después. Ciertamente Louise Lower bien podría ejemplificar las ideas de Douglas Green sobre lo que es pensar acerca de las audiencias, del público y también acerca del coleccionismo, algo fundamental y que se ha hablado de desarrollarse desde entonces. Pero como Douglas Green se encargaba de afirmar, existe una amplia lista de artistas que han cuestionado la idea misma del museo. Esto es algo muy característico de las últimas décadas. Los artistas han cuestionado la idea misma del museo. Podríamos decir incluso que es algo característico de todo el siglo XX. Pensemos en las vanguardias históricas que los artistas querían quemar los museos, o el propio Miró, que todos pensamos en él en un abuelo pacífico y tal, pues también tenía ideas de este tipo, ¿no? Pero además, como digo, Douglas Green se buscaba ampliar esa idea de los artistas que cuestionaban la propia idea del museo y sobre todo la idea de producción artística. Estas contradicciones, vivimos en un mundo contradictorio y yo creo que la posmodernidad, claro, quizás habría que hacer una pequeña, aunque sean en dos frases, podríamos hablar de dos tipos de posmodernidad.
una posmodernidad de reacción, que es la que seguramente es la que triunfó, que es una posmodernidad que volvía a lo premoderno, junto con una posmodernidad de resistencia. La posmodernidad de resistencia en la que se fija Douglas King es una posmodernidad que busca indagar en aquellos aspectos marginados por la modernidad, o que en el discurso principal de la modernidad no estaban del todo presentes. Y ahí hablamos con las minorías, desde el feminismo, que ya por supuesto ya no es minoría, pero también las minorías sexuales, las cuestiones de raza, las cuestiones que están asociadas a la identidad que tuvieron tanta importancia, ¿no?, en los años 90. Pues bien, entre la visión de Douglas King y la actual media una década, en la cual ha visto cómo triunfaba un fenómeno muy característico y que quizás mañana podamos ver con más determinación, que es el efecto Guggenheim, ¿no? El efecto Guggenheim se imponía y triunfaba, y cómo también los principales museos, ya fueran de arte contemporáneo o no, iniciaban una loca carrera que recordaba mucho a la competencia corporativa y empresarial, a la búsqueda de expansiones, concentraciones, ampliaciones. Digamos de alguna manera que lo que hemos visto en las últimas décadas en el plano museístico ha tenido mucho que ver con la economía. Ha habido una carrera a ver qué se hacía más, quizás no buscando mucho la sostenibilidad, ¿no? Y ahora mismo estamos en otro momento, evidentemente la crisis económica que ha afectado al sistema productivo también afecta a ese sistema productivo de los museos y centros de arte contemporáneo. Por ejemplo, pongamos el caso de la Tate de Londres. Si la Tate diversificaba sus sedes con nuevos espectaculares edificios, pensemos en la Tate Modern, dentro de un proceso que no ha finalizado y que parece no tener fin, porque ahora está ampliando la sede que se ha construido hace 10 años y cada vez más espectacular, ya lo es, ¿no? Podríamos decir la Tate, ¿no? Pero también podríamos hablar del Pompidou, del centro de Pompidou, que no solamente arreglaba su fachada, la fachada de Renzo Piano, y decidía diversificar sus riesgos con la creación de nuevas sucursales, por ejemplo la de Merz, en Francia, que también tiene proyectos para expandirse también a Oriente Próximo. Vamos a ver qué ocurre con eso, ¿no? Además de iniciarse lo que se han llamado acuerdos estratégicos entre museos. Como veis, hablamos en términos francamente económicos, son los términos que se emplean en el mundo de la empresa y de la economía. Pues esto era también el lenguaje de los museos de arte contemporáneo. Ciertamente, entre Londres y París, con el Eurostat, no hay mucha distancia, pero realmente lo que estaban a la búsqueda y captura ambos centros, ambos museos, es en la búsqueda del turista. Esto hay que resaltar, no tanto del visitante, no tanto del usuario, como del turista. Creo que conviene recordar que la Tate Modern es el museo más visitado del mundo, por encima del MoMA, por encima del Metropolitan. La Tate Modern es no todas las sedes, la Tate Modern es la más visitada. Quizás por darles un dato también para que vean este tipo de curiosidades de visitantes en esta carrera loca por el visitante, sea como sea, por el número, ¿no? Más que por el visitante, es la carrera por tener más número de visitantes, porque eso significa mayores patrocinios, mayores ingresos, para seguir creciendo, ¿no? Esto es la carrera que nunca tiene fin. Bueno, pues lo que le quería decir, en el Estado español, el Reina Sofía y el Prado se están aproximando mucho. Antes, habitualmente, históricamente, el Prado doblaba visitantes al Centro de Arte Reina Sofía, y en los últimos años la diferencia, estamos hablando de 500.000 de visitantes de diferencia, que es muy poco dentro de que estamos hablando de casi 3 millones en cada uno, ¿no? De 2 y pico cada uno. Pero ya digo que esto intentaré de alguna manera mañana detenerme un poco más, ¿no? Yo también quería hacer llamar la atención en la estrategia empresarial desde lo público. Esto es algo que parece también que con la nueva ley de mecenazgo se va a fomentar, ¿no? Y me gustaría también que pensáramos que eso tiene sus consecuencias. Eso no es un acto que no tenga sus consecuencias. Y que quizás esto se deba no tanto a la crisis como estamos ahora, sino más bien a una estrategia neoliberal emprendida en Europa Occidental en las últimas décadas, quizás empezada desde la época de Margaret
Sacher y que no ha hecho desde distintos puntos y distintas maneras acrecentarse, ¿no? Y quizás también lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir, sobre todo los que no somos grandes centros turísticos como es la Tate, como es el Pompidou, como es el Reina Sofía o como es el Museo del Prado, viviremos momentos francamente delicados, de hecho ya lo estamos viviendo. La gran mayoría de los grandes museos, me voy a centrar en arte contemporáneo, como es el MoMA de Nueva York o el Guggenheim en Nueva York, en Bilbao, pero también con un papel destacado la Tate o el Pompidou, han pasado de ser lugares de conocimiento a espacios de ocio. Esto creo que hay que destacarlo. En clara sintonía también con la terciarización económica general, dejando la producción de sentido, que antes hacían la producción de conocimiento, la producción de sentido, a otros espacios secundarios o subsidiarios, a la espera ellos de recoger los beneficios dentro de un proceso que podía ser denominado como especulativo. Lo que quiero decir, para decirlo muy claramente, ¿no? Los grandes museos que estoy citando son espacios de ocio que no investigan habitualmente, que no indagan nuevos caminos, sino que solo dejan que lo hagan otros centros secundarios, periféricos, podríamos señalar el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, porque es el lugar donde trabajo, pero podrían ser otros muchos más. Perdón. ¿Y qué hacen ellos? Ellos nos miran, nos observan y cuando ya tenemos testado el producto, ellos que tienen el poder económico se quedan con él. Es un proceso especulativo claramente que se utiliza en cualquier ramo de la economía, ¿no? Dos fenómenos además han ido de la mano y podrían explicar al menos en parte la proliferación mundial de museos. Esto no es algo que haya ocurrido solamente en España, esto ha ocurrido prácticamente en todo el mundo. Museos, centros de arte y bienales, de las que espero también poder hablarles mañana. Por un lado estaría el fenómeno de la deslocalización de la producción. La deslocalización es un término que continuamente escuchamos, ¿no?, en los periódicos, en los medios de comunicación, referidos principalmente a la industria, a la manufactura, pero también habría que verlo en relación con el arte, ¿no? Hace ya tiempo que ningún lugar, ninguna ciudad ostenta el título de capital del arte. En las vanguardias históricas, la capital del arte era París, y después de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York robó la idea del arte contemporáneo a París, ¿no? Pero en los últimos años, en las últimas décadas, vivimos, aunque Nueva York sigue conservando su poderío, Londres, o París o otros grandes centros, han surgido nuevos centros como Berlín, especialmente para la producción más contemporánea. Pasado mañana se inaugura además la Bienal de Berlín, mañana se quieren quizás me pueda contar algo, ¿no? Pero han surgido muchos otros centros, ya no hay una capital del arte. Esta deslocalización de la producción artística afecta principalmente a estas ciudades que les acabo de nombrar y tienden a ir hacia otros espacios que se han llamado subalternos o secundarios. Un claro ejemplo de esto sería la deslocalización que se ha seguido en España, pero también el desplazamiento y las oleadas geoartísticas. Cada cierto tiempo se pone de moda el arte producido en un lugar, ¿no? En la democracia, al principio de la democracia en España, se puso de moda España, el arte producido en España, se hacían exposiciones en Nueva York, en París, del arte que se producía en ese momento. También hace unos años estuvo en México, por ejemplo, sufriendo un importante el arte producido en México, el arte de la India, ahora mismo lleva ya unos años el arte producido en China. Todo tiene que ver seguramente mucho más con estrategias comerciales y políticas que con una especial pujanza artística, ¿no? Pero estas oleadas geoartísticas se producen cada ciertos periodos, ¿no? Esta deslocalización de la producción ha venido a realimentar el segundo fenómeno de la conversión de las capitales del arte, de Nueva York, de París, en lo que podríamos llamar capitales financieras del arte. Porque si realmente ya no son las capitales del arte, sí son las capitales financieras del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás no son los lugares donde se está produciendo lo más interesante, lo más innovador en el terreno artístico, pero sí son los lugares donde se producen las principales transacciones económicas con referentes al mercado del arte. Es el lugar donde tiene lugar, es el lugar donde se celebran las principales subastas de Sotheby's o Christie's, Nueva York, París, Suiza, Londres, principalmente Nueva York y Londres, que son las referentes a arte moderno y contemporáneo, son las
París tiene que ver más con artes decorativas, en Suiza quizás con joyas, ¿no? Pero las dos principales casas de subastas, que son, sus propietarios son además los propietarios de las principales marcas de lujo, de Louis Vuitton, pensemos en todas las marcas de lujo, de ropa, de complementos, etc. Pues, Arnault, mañana lo veremos un poco, Arnault y Pinault, que son los franceses y que son los propietarios del imperio del lujo, pues cada uno tiene también una de las dos mejores casas de subasta, uno que posee Sotheby's y otro Christie's. Esto es también un fenómeno curioso, ¿no? Pero como digo, al igual que ocurre en el terreno económico general, Nueva York y Londres, las bolsas de Nueva York y Londres son las principales bolsas del mundo, pues también Londres y Nueva York y Londres son los principales centros de transacciones económicas referentes al arte, especialmente referentes al arte contemporáneo. Y además ocurre otro fenómeno: si es el lugar donde se producen estas transacciones económicas, están las principales galerías de arte, están las principales casas de subasta, también es donde están los principales museos de arte. Tiene su sentido, es como si fueran los bancos, vamos a hacer una transposición, ¿no? Los bancos del arte, el lugar donde se atesora, donde se guarda, vamos a pensar en esa imagen antigua de la caja acorazada, donde se guardan los lingotes de oro, pues bueno, si el museo siguiera siendo eso, pues los principales museos que atesoran los principales productos artísticos del mundo, no solamente de su respectivo país, sino del mundo, tienen lugar, están radicados en estas ciudades, ¿no? Bien, ante este panorama general, quizás cabría la pregunta, yo me la hago al menos, de qué papel nos quedan los museos, a los lugares, a los centros subalternos, como es el caso del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Creo que, por ser sincero, me quedan dos posibilidades: o bien ser lugares subsidiarios, secundarios, es decir, lugares donde se expone o se colecciona lo que los demás, es decir, lo que en las ciudades financieras del arte no quieren, vamos a decirlo así, o que ya está tocado, manido y llega la tercera oleada, quizás los productos menores dentro de eso, o bien ser eso nos queda, y es una posibilidad, incluso es una posibilidad única, o bien quizás podamos ser, lo que antes he señalado, lugares de producción de conocimiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Lugares de producción de conocimiento crítico, es decir, producir, fomentar la producción de nuevos lenguajes, de nuevas aproximaciones, para que después seguramente vengan desde las ciudades, desde las capitales culturales, para fagocitar lo que hemos producido y coleccionarlos ellos. Como veis, no tengo una posición muy optimista al respecto, ¿no? O ser un lugar subsidiario, donde nos llega, por decirlo en el término de la moda, ya que he dicho antes, pues ser una boutique donde llegan los restos las grandes pasarelas, solamente lo que ya no han tenido los demás, por decirlo de una manera muy exagerada, o bien ser lugares donde produzcamos moda, vamos a seguir con el símil, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en Flandes, que han surgido nuevos diseñadores, que no han estado quizás, no son París, Milán, las pasarelas de París o Milán, pero sí que han producido un nuevo tipo de moda que al final acaba siendo mainstream. Esto sí, siempre acaba fagocitando los grandes poderes financieros, acaban fagocitando lo que se produce. Bien. Como les digo, la pretensión que tenemos desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es lo segundo, es decir, la producción de conocimiento crítico, que dicho así queda bastante bien, siendo consciente de que seguramente, en lugar subsidiario y secundario, también nosotros seremos deslocalizados de esta producción de sentido en el momento en que nos seamos útiles ya. En el momento en que sea más oportuno que sea o haya otro lugar de producción de sentido que tenga una producción más atractiva para estos grandes centros mundiales, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. Y esto ocurre habitualmente, ¿no? El mercado, el sistema, como
a los mercados, el sistema necesita continuamente estar renovándose y necesita continuamente estar encontrando nuevos centros de arte o nuevos centros de producción que les dé productos nuevos que les hagan revivir, ¿no? Es como si necesitaran chutes de votos de vez en cuando para poder seguir, ¿no? Bueno, en este sentido, tras esta quizás demasiado larga introducción, quisiera explicarme ahora qué es lo que hacemos nosotros para esta producción de sentido crítico, ¿no? que buscamos, ¿no? Y en ese sentido hemos encontrado lo que llamamos sesiones expositivas. Es la manera en que creemos que podemos organizarnos para intentar producir pensamiento crítico. Como dije antes, una sesión expositiva es un conjunto de muestras, de exposiciones, que están trabajadas todas ellas en el mismo sentido y en el mismo lugar. Muchas veces cuando ustedes van a un museo, del tipo que sea, encontrarán varias exposiciones a la vez y seguramente muchas de ellas no tienen que ver con las que están al lado, ¿no? Incluso a veces que se maten, que estén diciendo cosas completamente opuestas o distintas, ¿no? Nosotros, cada sesión, que ocupa habitualmente 4 o 5 meses, hacemos también en torno a 4 o 5, incluso hasta 6 exposiciones de distintos tamaños y de distintas ambiciones para producir ese pensamiento crítico. Quiero ponerle algunos ejemplos. La primera sesión expositiva, la segunda sesión expositiva que organicé fue esta que tiene aquí en título, que se llamó, tiendo yo un poco hacia los títulos largos, sobre la posición del espectador en la cultura visual contemporánea. Una de las cosas que más nos preocupan o que más deberían llevar a cabo a reflexión es qué lugar ocupa el espectador de cualquier tipo de manifestación artística o no artística, qué papel y qué posición ocupa el espectador dentro de la cultura, ¿no? Como ven, ocupó varios meses y voy a narrarles de alguna manera distintas exposiciones que trabajaban en ese sentido. La primera fue de un proyecto, más que una exposición, de este artista, Curro González. Curro González es un artista andaluz que empezó a despuntar en los años 80 en torno al grupo Figura. Figura fue una revista andaluza que propugnaba, como su nombre indica, una vuelta a la figuración dentro de lo que antes señalé como un posmodernismo de reacción, ¿no? Pero, claro, cuando uno ha pasado por el arte conceptual, el arte abstracto, etcétera, etcétera, uno no puede ser el mismo. Nunca podemos volver a lo anterior por mucho que queramos. Las vivencias, lo que hemos vivido, los diferentes pozos culturales también fomentan y fermentan de alguna manera lo que se ha hecho. Pues Curro González, os digo todo esto porque como podéis verlo, aparentemente vuelve a la figuración, aparentemente y en realidad vuelve a la figuración, pero tiene algo más, ¿no? Y él estuvo trabajando en un proyecto que se llamaba Un monumento al artista. Un monumento al artista que, por diversas causas administrativas, tuvo que llamarse como un monumento al artista, porque la señora interventora de la Junta de Andalucía decía que un artista no se podía hacer un monumento a sí mismo, que eso era ilegal. Pues entonces no aprobaba los gastos para la producción de la obra, ¿no? Tuvimos que introducir esto, son las absurdeces de la administración, después se permiten y se fiscalizan de conformidad ERES y cosas por el estilo, que son realmente ilegales, ¿no? Pero bueno, esto que... Bueno, nosotros en general chocamos mucho con la administración porque no entiende cosas que deberían entenderse. El proyecto tenía diferentes partes. La primera de ellas era una exposición en torno a 3 conceptos: el estudio del artista, el propio artista y el público. Aquí tenemos el público. Esta es un friso que hizo en 1992 durante la Exposición Universal de Sevilla de retratos de gente que estaba en las colas. Ya sabéis que si algo caracterizó a la Expo 92 fueron las colas, ¿no? Pues Curro González iba por las colas tomando apuntes de las distintas personas que estaban en ellas, ¿no? Del público, del prepúblico, ¿no? Porque hasta que no se entra o no empieza la función o no entras en un sitio donde no eres público, es decir, es el prepúblico.
y a la vez empezó con el monumento. Este es un estudio del monumento al artista, ¿no? De como un monumento al artista. Por detrás pueden ver nuestra singular arquitectura, ¿no? Y aquí tenemos el proyecto, el resultado. El resultado es una obra en bronce, pintado a mano por el propio artista, y como veis es un autorretrato. Si alguno de ustedes conociera a Pablo González vería que es un autorretrato. No sé si tengo, no tengo otra de frente para que vean. Y es un retrato del artista como hombre orquesta. De alguna manera está sobre un podio, podéis ver, sobre un podio con distintos primer puestos, primero, segundo, tercero. Está pisando también, vamos a decir, una mierda. Sí. Ya sabéis que la mierda da suerte, se suele decir, ¿no? Y también en el mundo del teatro se dice mucha mierda cuando vas a hacer una función, ¿no? Porque el actor le dice al otro mucha mierda, que tengas su cosa. Si tienes suerte la cosa va a salir mal, ¿no? Bueno, pues está pisando una mierda, vamos a decirlo así. Y tiene, como ven en esta zona, los pinceles tradicionales del artista, tiene una paleta, tiene un ordenador, tiene una especie de dispositivo de visión, tiene los elementos característicos de una orquesta, pero ya digo que es, como ves, es una obra figurativa, ¿no? Pero tiene algo más, y tiene algo más pasado por el arte conceptual de los años 60 y 70. Hace referencia a un artista clave de esos años, que es Van Graham. Van Graham, que reflexionaba además sobre el espectador continuamente. La cámara es una cámara real. La cámara está grabando al público. Y, disculpen, pero no tengo la imagen, la tengo en el otro ordenador, pero delante hay una serie de trompetas en bronces con un detector que cuando pasa al público suena una fanfarria. Da la bienvenida al espectador, lo graba y lo refiere a la entrada del museo para que el espectador que está entrando en el museo vea a otro espectador cómo se le está recibiendo, cómo se merece. Como veis, también tiene un componente humorístico bastante acentuado, ¿no? Bien. Una de las cosas que hacemos también habitualmente dentro de las sesiones expositivas es recuperar artistas que no son suficientemente conocidos en el Estado español. Si Pablo González, siempre tenemos artistas de andaluces, porque somos el centro andaluz de arte contemporáneo. Si no lo hacemos nosotros, ponemos artistas andaluces, nadie lo va a hacer con nosotros. Pero a la vez tenemos que insertarlos en un contexto, esto es importante, ¿no? Bueno, pero también recuperamos artistas que no han sido muy conocidos, y una de las líneas que hemos empezado a hacer es de artistas latinoamericanos. Artistas latinoamericanos no muy conocidos, por una sencilla razón. Primero, por la gran relación que tuvo Sevilla con la conquista y la dominación de América Latina. Sevilla, Colón preparó sus viajes en el monasterio, su segundo viaje lo preparó en el monasterio de la Cartuja. Además de esto, su primer enterramiento fue en la capilla de Santa Ana o de Colón del monasterio de la Cartuja, porque ya tenemos un sitio señalado, y ahí estuvo enterrado durante casi 40 años. Después se lo llevaron a la catedral y después hay una disputa tremenda por dónde están los restos de Cristóbal Colón. Hay teóricos, hay investigadores que dicen que siguen estando en el subsuelo de la catedral nuestra. Digo que como tenemos esta vinculación con América Latina, pero sin embargo no teníamos solo artistas latinoamericanos en la colección, y hemos empezado esta línea de hacer exposiciones de artistas no muy conocidos pero que han sido fundamentales. Y una de ellas es Marta Minujín. Marta Minujín es una artista argentina, una artista que transita entre el arte pop y el arte conceptual, que es una mujer muy peculiar además, que fue amiga de Andy Warhol, que estuvo viviendo en Nueva York mucho tiempo, se casó con una persona que era del Fondo Monetario Internacional, mientras ella se dedicaba al consumo de estupefacientes. Bueno, es un personaje curioso, ¿no? Bueno, pues hicimos una exposición que se llamó Minco. Sí, ella siempre utiliza eso, como a mí con Andy Warhol, ¿no? Con Andy Warhol, el propio yo, la propia persona, su propio personaje es muy importante, ¿no? Siempre empieza por Min, sus obras, que es el inicio de su apellido, ¿no? Minco,
Es la obra que realizó en 1968. Recuperamos una obra de 1968, esa es una fecha clave, no solamente por las cuestiones contraculturales, también políticas, sino también a nivel artístico. Hay muchas obras fundamentales que se realizaron ese año, 1968. Pues bien, ella fue con una beca Fulbright a Nueva York y, según me contó el marido, se la gastó en esto. Toda la beca se la gastó en esta acción que realizó en Nueva York. La exposición no es una producción nuestra, la hizo The American Society en Nueva York y consistió en 3 happenings, vamos a llamarlo happenings. 3 happenings que eran 3 como se llamaban antiguamente, vernissage. Inauguraciones, ¿no? 3 inauguraciones. Convocó a 3 sectores sociales diferentes, a 3 inauguraciones, a 3 cócteles diferentes. Al mundo de la política y los negocios, por un lado, al mundo de la moda, por otro, y al mundo del arte, por otro. Convocó 3 diferentes sesiones. Aquí vemos algunas fotografías, claro, que fue un happening, que quedan son fotos, ¿no? Fotografías, y los sometió a algo que también era muy de la época, que era una experiencia de luz y sonido. Es decir, el proyecto, pensemos un poco en luces psicodélicas, cosas de ese tipo, mientras estaban en medio del cóctel, ¿no? Y ella estuvo grabándolos, las reacciones que tenían. Al mismo tiempo, posteriormente, los convocó a un nuevo cóctel, a todos ellos juntos, y en las paredes del cóctel, donde se celebraba, estaban las grabaciones de todos ellos, y entonces estaba el público contemplándose a sí mismo, ¿no? De nuevo, el público se contemplaba a sí mismo como público, que es algo, para ser consciente de algo, es fundamental, ¿no? que tengamos esa posición. Hemos visto por ahora el proyecto dentro de la sesión expositiva dedicada a la experiencia del espectador, a Hugo González, a Marta Minujín. Ahora le quiero presentar algo diferente, Pierre Ginet. Algo diferente que quizás a la hora de presentarlo es complicado, porque en realidad el proyecto que le encargamos fue un videocine. Pierre Ginet es un artista francés, pero como pueden apreciar por su apellido, es descendiente de exiliados españoles. En realidad sería Pierre Ginet. Fueron exiliados de la Guerra Civil Española. Aquí lo que ven ustedes es obras de la colección del CAC, obras físicas reales de la colección del CAC. Aquí tenemos Chema Cobo, que es un artista andaluz, también del retorno a la pintura. De hecho, Chema Cobo vive aquí afuera de Málaga. Aquí tenemos una obra de Joseph Kosu. Kosu es uno de los padres del arte conceptual. Y en el lugar que no ven, que estaría por aquí, teníamos a la musa gitana de Julio Romero Torres. Veis obras dispares de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. A su vez, también en este monitor que ven ustedes ahí arriba, el artista había grabado nuestra área de reserva, es decir, nuestro depósito, nuestros almacenes, donde están las obras que no están en exposición. Y entonces el público podía estar viendo las obras engradadas. Pero a su vez, él realizó un videojuego. Este es Pierre Ginet y este es un videojuego. Por primera vez en la historia del CAC, su colección estuvo expuesta al completo, porque Pierre Ginet lo que diseñó un videojuego en el que metió todas las obras del centro y el público podía ir recorriéndolas como quisiera. Podía ir por un lado, por otro, una especie de laberinto. Un laberinto que estaba basado además en un conjunto de frases de Marcel Duchamp. Tenía una función en el videojuego que tú podías eliminar las obras que quedaban las frases de Duchamp y tú podías ir leyéndolas como si fuera un libro, ¿no? De alguna manera, el espectador, mediante el joystick, podía ir construyéndose su propia colección o incluso podía ir disponiendo a hacer su propio recorrido. Esto es algo que muchos museos intentamos, ¿no? Intentamos que cada vez sean los museos más democráticos, etc. Pues en esta investigación, un videojuego con la colección del CAC, mediante el cual el público podía ir
visitando, construyendo asociaciones entre las obras a su capricho o bien por pura casualidad. Que el azar, como sabéis, las vanguardias históricas de Cemaralme tiene bastante que ver en esto del arte. Habitualmente, además de estas exposiciones, digamos, de proyecto, de recuperación, siempre hay una gran exposición colectiva, una exposición de grupo que intenta fijar el sentido de toda la sesión expositiva. Y el título de esta sesión expositiva, perdón, de esta exposición colectiva se llamó Públicos y Contrapúblicos. Públicos y Contrapúblicos es un ensayo de Michael Wagner que analiza justo esto, ¿no? ¿Cuál es la posición del espectador en la cultura visual contemporánea? Quizás desde las experiencias teatrales más innovadoras ha habido un intento de romper la separación entre público y obra, ¿no? Esto se ha visto mucho quizás en las experiencias teatrales más innovadoras, incluso también en las experiencias pedagógicas más innovadoras. Ahora mismo estaríamos justo en la tradición más absoluta, que habla, está sobre un podio y enfrentado al que escucha, que tiene una posición pasiva, ¿no? Esto es algo que distintas experiencias pedagógicas, pero también, por supuesto, sobre todo las experiencias teatrales más innovadoras, han intentado romper lo que se ha venido a llamar el teatro a la italiana, ¿no? El teatro a la italiana es aquel que justo como estamos ahora mismo, un graderío y un escenario que está sobre ese graderío. Hablaremos de esto dentro de un momento, para que vean un poco. En la exposición intentábamos indagar diferentes puntos de vista. Por un lado, intentábamos analizar el escenario. ¿Por qué queríamos analizar el escenario? Porque hay muchos artistas actuales que están indagando en ello. Empezábamos con cortinas, digamos que el público, antes hemos dicho del público, ¿no? El público se convierte en tal cuando se abre el telón. Cuando empieza la función, entonces cuando es público. Antes no es público, pero cuando se abre el telón. Esto es algo que muchos artistas han investigado y había varias obras que indagaban en el telón, desde Pere Jaume, que es un artista catalán, a otros artistas como Zeimo Koberlin, que indagaban un poco en este. Esta es una artista italiana, Grazia Toderi, una artista italiana que ha estado en numerosas bienales y también muchas exposiciones. Y ella indaga en los teatrinos, va grabando y va construyendo y manipulando la tradición de los teatrinos italianos, ¿no? En este caso ha unido mediante Photoshop partes de un teatrino y la ha convertido en una especie de lugar otro, casi una especie de espacio interestelar en el cual circula una especie de satélite, como pueden ver en el centro. Pero también ella se fija sobre todo en los teatrinos, pero también en los lugares donde hay mucho público. También indaga en los estadios de fútbol, indaga también en coliseos, cosas de este tipo les interesa especialmente. Aquí quizás que no puedan apreciar muy bien el espacio, pero esta es la iglesia, la antigua iglesia del monasterio, y que aquí le presentamos una obra de Isidoro Valcárcel Medina, que es premio nacional, ha sido hace poco premio nacional de artes plásticas. Una obra, Isidoro es una persona que ha estado olvidada en este país durante décadas, es un artista que procede del campo conceptual y que solamente en los últimos años, desde que le dedicó el Reina Sofía hace un par de años, es cuando ha vuelto a resurgir, ¿no? Él no ha vuelto a resurgir, a ser conocido, pero él no ha parado de trabajar durante todos estos años. Yo he tenido la suerte de ser su vecino durante mucho tiempo y yo estudiaba cuando era alumno de historia del arte, estudiaba y veía que hacía. Esta es una obra que nunca pude llevar a cabo. Nadie me dijo que no consiguió que nadie la llevar a cabo porque tiene realmente complejidad. Es una obra que dura 5 horas, no tiene diálogos, simplemente tiene movimientos. Que hay, como
ven, 9 actores, son 7 actores más el apuntador. Y hace referencia a una conocida obra de teatro. El apuntador lo que le va indicando a los distintos actores que tienen que estar en el escenario las 5 horas, sin beber, sin poder ir al baño, etc. El apuntador les va diciendo dónde tienen que estar situados. Les va diciendo, con los movimientos, les va indicando dónde tienen que ir. La obra consiste en que todos los movimientos matemáticos posibles y cambios de lugar son representados. Cada actor se posiciona en relación con el otro de todas las maneras posibles. Eso lleva aproximadamente 5 horas de trabajo, de representación de la obra. Entonces, lo que aquí hicieron un grupo de artistas es entrevistar a diferentes presentadores de televisión, se metieron en el plato, en el lugar donde, al momento de que iban a ocurrir presentadores de noticias, presentadores de noticias, ¿no? En este caso creo recordar es una presentadora conocida de la BBC, de la BBC británica, y entonces lo que le hacen es preguntas en torno a eso, en torno al yo, por qué no utilizan el yo, si alguna vez lo han utilizado por equivocación, y te van narrando un poco la posición de alguien que tienes normalmente en el otro lado, tú te cuelas en el escenario y a la vez lo estás convirtiendo en una persona como espectador a la vez. Aquí, cuando digamos el que está presentando se le quita ese aura del representador para convertirse en algo que no está ungido de esa potestad que tiene cuando uno está presentando una noticia que parece que está diciendo la verdad, ¿no? Que está dando a conocer lo que sucede. Por ejemplo, esta es una obra que es, para que veáis también un poco los espacios del CAP, ¿no? Esta es la parte más antigua de lo que eran los dormitorios de los monjes, ¿no? Una parte que se conservó, con las bóvedas y todo este tipo de cosas. Por lo que digo, la obra que veis en las paredes es una obra de la artista Dora García, que es una artista española, que ha representado a España en la última Bienal de Venecia, y lo que le quería decir es que esta es la obra ideal para todo coleccionista, porque cuando tú la compras por un precio y por un tamaño determinado, pero es una obra que no deja de crecer. Cada cierto tiempo la artista te reenvía nuevas partes de la obra. ¿Por qué es esto? Esto es una acción que se hizo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que consiste en una serie de preguntas que el artista hace al público, si quiere contestar. Preguntas sobre cuestiones muy dispares, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad, con el arte, con todo tipo. Y si el público responde como lo haría el artista, responde de la misma manera como lo haría el artista, es inmortalizado, es fotografiado y pasa a incorporarse a la propia obra. De tal manera que lo que veis aquí son retratos de personas que han acertado, vamos a decirlo así, las respuestas. Las respuestas no tienen acierto. No sé, te preguntas sobre tu opinión, si estarías de acuerdo con la pena de muerte en el caso de tal, ¿no? Y si tú respondes como de acuerdo con la opinión del artista, pasas a formar parte de la obra. Y aquí lo que veis son retratos de personas que han coincidido con la opinión del artista y debajo están las preguntas. Cada vez que el artista hace la performance en algún lugar del mundo, porque Dora García está continuamente viajando, es muy solicitada por muchos museos y centros de arte, y hay gente que responde como respondería el artista, pasan a formar parte de la obra y nos envían todas aquellas imágenes y, digamos, lo que aparece aquí, ¿no? Y se incorpora a ello, ¿no? Esta obra además tiene cierta trampa, porque como todos, el artista también cambia de opinión. Yo recuerdo, yo conozco bastante a Dora, y yo me sabía, la conozco bastante, sé las respuestas que ella daba, ¿no? Y recuerdo que también la hizo esta performance, unos años después, que en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Reina Sofía, de hecho que me aborda la esfinge, que es la persona que te hace la pregunta, me aborda si quería contestar una pregunta, yo le dije que sí, y digo, bueno, yo me la sé, ¿no? Como cuando vas a un examen y te la sabes todas, ¿no? Voy a formar parte de la obra porque hasta el momento, como había intervenido en la performance, yo quería, pero ahora iba de público, y digo, bueno, ya voy a formar, por fin voy a estar dentro.
Y claro, a la primera me dice, bueno, pues no, la artista no opina como usted. Digo, eso no puede ser. Le dije, estoy seguro que inmediatamente, la esfinge, que para eso es una esfinge, me rechazó y escribí a Dora García un correo que ha pasado, que he respondido a esto y yo sé que dice, lo siento Juan Antonio, pero he cambiado de opinión. Es decir, no me dejo nada. Por mi parte, de entrar a formar parte de este trabajo. Había además otra pieza que a mí me gustó muchísimo, de Salaki, que es una artista bosnia, que se llamó así, Isola Bela, ¿no? La Isla Bella, la Isla Bella. Es una obra que es muy bella, y perdón por repetirme por el nombre del título, que es muy bella, pero también muy tremenda, porque lo que hace es trabajar con un lugar que durante la guerra de Bosnia fue de los pocos lugares que siguieron actuando y siguieron funcionando como funcionaban antes de la guerra. Era un psiquiátrico. El psiquiátrico siguió funcionando como una heterotropía dentro de la heterotropía que era la propia ciudad de Sarajevo durante la guerra, de un lugar a otro. El lugar otro, que habitualmente es un psiquiátrico, continuó siendo lo único que era normal, que era lo que seguía funcionando como siempre, ¿no? Entonces trabajó con los enfermos del psiquiátrico, no sé si tengo, trabajó con los enfermos del psiquiátrico para hacer una obra en la cual ellos serían a la vez público y actores. De alguna manera esto es lo que estamos intentando ver en esta sesión expositiva, ¿no? De cómo buscar formas participativas o no del espectador. Romper las barreras entre público y obra, público y artista, público y representación. ¿Y cómo se llamaba el artista? Danica Dakic. ¿Cómo? Danica Dakic. Dakic es con K de y la segunda con C. Si buscáis un poco seguro que encontraréis la información. Pero también había otros artistas. Este es un artista de la misma generación que Isidoro Valcárcel Medina. Y el título de lo que veis aquí hace referencia al minimalismo, al minimal, también al pop, pero en realidad este es el resultado final de la acción. La acción se llama, creo que lo voy a intentar traducir así como medianamente de manera literaria, beber cervezas con los amigos es la suprema forma de arte. Beber cervezas con los amigos, y lo que veis ustedes, lo que ven aquí, es una colección de botellas de un tercio de Cruz Campo, porque él, allá donde va, quiere que la obra se haga con la cerveza local, ¿no? Entonces esto fue una acción que tuvimos que hacer, la gente que estuvimos trabajando en el museo, tuvimos que dar un momento de que estábamos montando la obra, hacer una parada y bebernos todas estas cervezas, que fueron muchas, aseguro, y acabamos pues un poco afectados, vamos a decir así. Porque el campo, que es el patrocinador, la publicidad siempre es un fagocitador del arte. Esto es una cosa, bueno, yo dirigí durante unos años el periódico del arte, que sigue publicándose en inglés, que es The Newspaper, y continuamente sacábamos a la luz casos que había, incluso querellas, que artistas ponían a publicitarios. Continuamente están copiando, pero de manera, bueno, ustedes saben que los publicitarios son grandes copiadores, principalmente, son grandes copiadores, con grandes medios para poder hacerlo, ¿no? Y hay, por ejemplo, toda la generación de Sensation en Gran Bretaña tiene querellas con grupos de comunicación, etcétera, porque les han copiado directamente. Y bueno, esto tenía un poco que ver también con esto, ¿no? Bien, si esta, he puesto algún ejemplo, la exposición era muy grande, tenía muchísimas obras. Como les digo, intentábamos analizar distintos puntos de vista en los cuales el espectador, romper las barreras entre el espectador y la obra. Hay muchos artistas que han intentado, por ejemplo,
había toda una sección, que no les traigo imágenes, que era la conferencia como género artístico. De hecho, Isidoro Valcárcel Medina, para él la conferencia son obras de arte. Claro, no son las conferencias que estoy dando yo hoy aquí, no es este tipo de conferencias así más pesadas, no es otro tipo de cosas, ¿no? Pero hay muchos artistas cuyas obras consisten en dar conferencias, para que vean, es todo un género que está surgiendo en los últimos años. Había todo, pues, en torno a 10 artistas en la exposición trabajaban sobre la conferencia como género artístico. Otra en la cual el espectador se convierte en actor. Hay muchas obras en las cuales el espectador pasa a ser actor, y si no es actor, la obra no existe. No les he traído imágenes, pero solo les pongo un ejemplo concreto. Y hay otras en las que el artista se convierte en público. Y hay un cambio continuo de roles y de funciones en esto del arte contemporáneo últimamente, ¿no? Hay una intensidad, una intención de romper cuestiones dadas. Bien, siguiendo con los proyectos de esta sesión expositiva, teníamos un proyecto que llevan realizando un grupo de artistas andaluces en el Sáhara. Es un proyecto de apoyo al pueblo saharaui. Y la acción que realizaron en el exterior del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se llama así, Marhaba, ¿no? Marhaba es algo así como bienvenidos. Y ellos levantaron con distintas jaimas que les prestaron las asociaciones saharauis que hay en Sevilla, levantaron distintas jaimas en los patios del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en este caso era el patio del Padre Nuestro, así se llama, una exposición con distintas noticias recogidas en prensa, y también se hacían conferencias y proyectos. Aquí podéis ver el exterior dentro del patio del Padre Nuestro. Marhaba realmente son sobre todo dos artistas. Federico Guzmán, que es un artista que quizás aquí ustedes puedan conocer porque expone habitualmente con la Galería Javier Marín. Este año tuvo una exposición en la galería y le recomiendo que la vean. Y también Alonso Gil. Ellos todos los años organizan un festival que se van al Sáhara, invitan a artistas de diferentes nacionalidades para hacer obras allí en los campamentos saharauis de Siria. Antes les he hablado de las experiencias teatrales innovadoras que tienen lugar en el siglo XX. Y si hay alguien fundamental es Jerzy Grotowski. Grotowski, el padre del teatro pobre. Y nosotros hicimos una exposición dentro de esta sesión expositiva junto con Andrea Blum, que es una artista norteamericana. Esta era la exposición. La exposición era un dispositivo diseñado por Andrea Blum. Andrea Blum diseñó este dispositivo escultórico, es un dispositivo de visión. A ver si tuviera otra imagen. Aquí podéis ver otra imagen. Me interesa más esta. Aquí no tengo ninguna foto, pero me interesa. Voy a explicarles primero el dispositivo y después las obras, ¿no? Como veis, es un dispositivo con 3 televisiones. El espectador 1 se tiene que sentar aquí, el espectador 2 se sienta aquí y el espectador 3 más adelante se sienta ahí. El espectador 1 está viendo ver al espectador 2 y al espectador 3. Y el público que no está viendo ninguna obra concreta está viendo a diferentes espectadores viendo obras en este caso, de Grotowski. Estamos viendo un dispositivo de visión que reflexiona sobre el acto de ver y ser visto. Y Grotowski, propusimos aquí varias obras suyas, principalmente grabaciones teatrales que nos dejó el Instituto Grotowski, por ejemplo, diferentes momentos de diferentes escenas en las cuales el teatro a la italiana es decir, el lugar en el que el público está ahí y el que actúa está aquí, lo rompe el escenario y el público está alrededor de los actores. Esto es algo que ya es común, que habrán visto ustedes muchas veces, pero es algo que debemos a Grotowski, que rompe un poco con estas barreras.
Y la última exposición dentro de la sesión expositiva dedicada al espectador estuvo dedicada a Samuel Beckett, el escritor, el premio Nobel, que también durante unos años estuvo realizando películas, aunque quizás sea más adecuado decir, obras para televisión. Hubo un momento en los años 70 en que la televisión se pensó que podía ser un medio democrático, de experimentación, que podía llevar como ahora mismo Internet, a crear conocimiento colectivo, a posibilidad de comportamientos más democráticos, ¿no? A facilitar también la comunicación. Bueno, pues en esos años hubo numerosas experiencias innovadoras en la televisión, cosas puestas en prime time, es decir, lo que digo, los tres que creo que aquí tenemos ganas, hemos visto, antes hacía buen cine en televisión, había cosas, etcétera, que ahora mismo ya serían completamente imposibles. Por los años 70 hubo numerosos artistas contemporáneos que se acercaron a la televisión como medio para realizar diferentes experimentos artísticos. Beckett fue uno de ellos, pero hay otros muchos. Hace años dedicamos una exposición en el Centro Andaluz de Arte Contemporánea que estuvo dedicada a Gary Schuh, que fue un personaje alemán que fomentó esto, ¿no? que fomentó un canal de televisión para artistas. Bueno, pues Beckett hizo una serie de obras para televisión bastante experimentales, que hoy en día estoy seguro que ninguna televisión pondría. Yo, de hecho, hace 5 años decidí que ese medio no existía en mi casa y yo lo he eliminado de mi vida, ¿no? Para gran satisfacción, debo decir, además. Bueno, pues en la zona monumental, que llamamos nosotros la zona monumental del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, proyectamos a lo largo de toda la zona monumental había distintas obras. Esta es la capilla de Santa Ana de Colón, donde está este público, es donde estaría la tumba de Colón, ¿no? Y esta es la última película que hizo Samuel Beckett con Buster Keaton. Este que está aquí detrás es Buster Keaton. Fue premio del Festival de Venecia. Y Buster Keaton lo que está haciendo a lo largo de toda la película es huir de la mirada. Podríamos decir que para ser hay que ser vistos. Somos cuando alguien nos ve. Es la reflexión que hacen con Samuel Beckett. Entonces, Buster Keaton, que moriría muy poco después de hacer la película, parece como si premonitorio, ¿no? Está huyendo de la mirada. Entonces, por ejemplo, tiene una reproducción de una escultura cretense en una pared y de pronto se da cuenta que la escultura lo está mirando, le da la vuelta. De pronto ve que tiene un gato, nota que el gato lo está mirando, lo echa afuera, está huyendo de la mirada continuamente, ¿no? Hasta que se da cuenta, mira la cámara y ve, podemos ver que la cámara está grabando, o también podemos ver que él se está viendo a través de la cámara, rompiendo este juego de espejos y de especular que hay. Esta es una de las obras que había, pero había otras. Para que veáis también los edificios, las salas de exposiciones que tenemos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Este es el refectorio, el lugar donde comían los monjes. El artesonado es de la época, es del siglo XVI. Para que veáis las presentaciones que a veces tiene que tener un director o el equipo de un museo. La isla de la Cartuja es el mayor termitero de España. Y tenemos esta joya ahí encima, ¿no? Y pues, nos defendemos como podemos de las termitas, ¿no? Fue un sistema bastante complejo. Tienen algunos de los paños no son de la época de la fábrica, son históricos, son también de la época del monasterio, pero quedan algunos paños. Y aquí pusimos los trabajos en estos monitores de televisión, que no se ven evidentemente, son trabajos que hizo para una televisión alemana. Son trabajos para mí sobrecogedores de la condición humana. Os recomiendo, algunos se pueden ver fragmentos, incluso yo creo que alguno entero en YouTube, en alguno que tenemos, los derechos, el sobrino de Beckett detenta los derechos de reproducción, pero en YouTube yo creo que por ahora vamos a hacer. O por ejemplo, en la pala, en el ábside de la iglesia, tenemos esta gran obra reproducida muy grande, como pueden ver, que se llama Not I, no yo no, mejor dicho, que es una boca,
una famosa actriz británica, Barlow, y que continuamente está hablando, ¿no? Está hablando sobre la boca. Lo pusimos en el altar, vamos a llamarlo así, de la iglesia, porque ya saben que ustedes que al principio fue el templo, ¿no? Hicimos esto con el lugar, ¿no? Es una obra que es también muy importante. Aquí pueden ver el espacio mejor donde estaba la pieza de Basterquito. Esto que ven aquí es la tumba de Colón, la antigua tumba de Colón. Ese espacio que está ahí siempre dejado. Bien. Como ven, esta era una sesión expositiva, un conjunto de proyectos, de exposiciones que intentaban mirar sobre un concepto, sobre una idea, sobre algo que seguramente un museo tipo MoMA, tipo Guggenheim, no pueden hacer, porque ellos necesitan hacer exposiciones que atraigan a las masas. Realmente las exposiciones que hacemos nosotros no son para atraer a las masas, yo digo que las atraemos, pero claro, tampoco eso es lo que buscamos, y tampoco creo que tenga sentido en Sevilla, ¿no? Intentamos indagar, pensar, producir un pensamiento crítico, es lo que decía. De hecho, por ejemplo, Marta Menuhin ya está siendo absorbida por la Tate y está acaparando toda su producción artística. Por suerte nosotros, ella quedó muy contenta de la exposición que le hicimos y nos donó gran parte de la exposición. Compramos algunas otras piezas. Y como ya se está haciendo tarde, voy a delimitar la segunda parte que tenía. No sé si, la verdad que tengo dudas. Estáis muy cansados porque si no pongo algo un poco más flojo, en vez de seguir con otras sesiones positivas, os pongo un DVD y hablamos de un proyecto que hice en el Coldo Michelina de San Sebastián, dentro de una etapa que tuve yo de comisario independiente y que estaba dedicada a videojuegos. Si queréis ponemos el vídeo, a ver si somos capaces, y si no, sigo con la sesión. Del presente en el que los videojuegos son una poderosa herramienta de difusión de ideología y de comprensión del mundo. La pretensión básica de este proyecto es doble. Por un lado, convertir a los espectadores tradicionales de la exposición en jugadores mediante diversas obras en las que la acción es imprescindible. Es decir, se invita a que abandonen su distancia ante lo expuesto y se impliquen activamente en su construcción. Por otro lado, se busca que los jugadores de videojuegos pasen, aunque solo sea momentáneamente, a ser espectadores de sus propios actos y de las consecuencias que implican, para lo que mediante determinadas obras se les sustrae la posibilidad de acción. La base principal de esta exposición son videojuegos modificados por artistas que buscan producir pensamiento crítico a partir de estudios visuales referidos a la construcción de ideologías e identidades dentro del capitalismo tardío. Aunque pusiera Juan Antonio Álvarez Reyes, la voz de la mía. En la exposición, como veis, como ha dicho el suplantador, eran distintas obras, distintos videojuegos que han realizado artistas. Hay numerosos artistas, que hemos mostrado Pierre Giner, que están realizando videojuegos. Y también, como he dicho yo, esa voz que me suplantaba, buscábamos romper, y por eso lo pongo en relación con las sesiones positivas que he contado antes, buscábamos romper con la pasividad habitual del espectador. Normalmente el espectador tiene una posición pasiva, tal como tienen ustedes ahora mismo, ¿no? Buscamos que con los videojuegos tienen que actuar, porque si no juegas, no hay obra. Aquí era fundamental. Por ejemplo, esta obra de Franco Mates lo que hace es actuar una performance que se hizo en los años 70. Y entonces ellos, mediante avatares, como podéis ver, es una obra hecha para
¿cómo se llamaba esto? Que ya no se le usaba nada, este mundo que se construye para leer. Second Life. Second Life. Era una obra para Second Life, ¿no? Es que ha desaparecido, ¿no? Second Life, o alguien sigue todavía por ahí enganchado, ¿no? Bueno, pues esto era una obra hecha para Second Life en la que ellos imitaban a Daniel Bullen, que es uno de los históricos, ¿no? Entonces, es ella y él, Franco y Eva, ellos están idealizados, ellos mismos, ya sabéis, en Second Life todo el mundo se ponía guapo, ¿no? Y él está cachas y ya está, con personalidad, vamos a decirlo así. Y entonces emulan la acción que se hizo en los años 70, y es que una persona disparó al artista en el brazo porque él quería sentir cómo penetraba en su cuerpo la bala, ¿no? Romper el momento, es un poco también romper esto es algo que tiene que ver con una creación artística, no tanto de dispararse, como romper con la superficie. Pensemos en Fontana, cuando pasan los lienzos, buscar lo que hay detrás de la superficie, de la piel, ¿no? Esto llevado a un extremo de muchas acciones y performances que se hicieron en los años 70, ¿no? Era con balas muy pequeñas, como se llaman, balines o algo así, ¿no? Balines que se utilizan para perdigones, ¿no? Que, bueno, supongo que su dolor tuvo que causar, ¿no? Yo no lo quisiera experimentar. Bueno, para comentaros una obra, ¿no? Va el sonido un poco pesado. Y esto lo hacen también este tipo de performance, antes que hemos hablado de Marina Abramovich. Marina Abramovich y Ulay, con quien trabajaba en los años 70, ¿no? Tienen una obra muy conocida que tuvimos en la exposición Públicos y Contrapúblicos, que antes he comentado, que es una performance que hicieron en Italia. Imaginaros que ellos se situaron en una puerta que fuera la mitad de aquí. Una puerta, se colocaron ellos justo en el marco, desnudos, enfrentados unos a otros. Entonces el público tenía que pasar entre ellos. De lado, bueno, podía pasar como quisiera, pero no, el espacio que era muy pequeño, tenía que elegir o un tiro u otro. Exacto, y eso es muy curioso. Casi todo el mundo, para que estemos cambiando mucho, ¿eh? Hoy somos quizás un poco más, tenemos menos vergüenza o algo así, o quizás el feminismo ha hecho más, ¿no? Ya no hay esa caballerosidad, ¿no? Porque los italianos siempre han sido aparentemente unos caballeros, casi todos pasaban delante de ellos, todos eran gays, no sé, pero algo pasaba, ¿no? Pero no se atrevían a pasar rozando los pechos y el sexo de ella, ¿no? Pasaban todos más hacia el lado de Ulay que de Marina Abramovich, ¿no? Pues esa acción también la representan en Second Life. Franco como Eva. Esta que están viendo aquí ahora en realidad también es una performance videojuego en el que Jan Rubenbach, que así se llama el artista y performer, imita el comportamiento de un protagonista de un videojuego. Con la ligereza como se actúa y con que se mata en los videojuegos, ¿no? Entonces él va vestido como un personaje, se mueve como en los videojuegos, ¿no? Es una persona en la que el público lo va siguiendo y se va metiendo por sitios poco habituales del museo, ¿no? Y va por todo él hasta que al final alguien le dispara y acaba con su vida, ¿no? Esto que veis aquí ocurrió la matanza, ¿no? En Suecia, en la isla, ahora están juzgando a... Bueno, pues este es Jan Povichar, que es un artista sueco. Él trabajó con el ejército sueco para representar, el ejército sueco, yo creo que se prestaría, no me lo imagino, para representar también un video. Entonces lo que pasa es que aquí está grabado al natural, ¿no? Parece como si no lo fuera, parece que fueran como si fueran unas maniobras concretas militares, ¿no? Y aquí, en esta
esta obra de Joan de Arc, que es un artista catalán, lo que hace es relacionar la industria armamentística con los videojuegos. Hay que decir que los videojuegos nacen en el Pentágono, en los simuladores de la industria militar. En el campo en el que vamos a tirar para calificar, en el campo. En esos 3 días le pegaron 3 blancos de 40 tiros. Tenía 40 tiros para pegar 3 blancos para calificar cada día. Nunca lo puedo hacer en esos 3 días. Esto es un colectivo, un gaming, es un colectivo que son activistas políticos principalmente. Este es un videojuego muy simple, puedes jugar con él en internet, con News Gaming, vemos un poco la este y el cuento. Hay unos personajes identificados como terroristas islamistas y tú puedes intentar acabar con ellos, pero acabas con ellos como habéis visto, lanzando proyectiles, ¿no? Lanzando misiles. Entonces el videojuego consiste en que cada vez que te equivocas, que hay lo que se llamó daños colaterales, ¿no? ¿Recordáis cuando la guerra de Irak y cuando los daños colaterales, si matas a población civil, se aumentan los terroristas por 10, ¿no? Cada vez que te equivocas en las terroristas, esto es como la vida misma, ¿no? Como suele pasar, ¿no? Entonces, la exposición se hizo para la Casa Encendida en Madrid y después viajó a San Sebastián. Este es en San Sebastián, en la sala de exposiciones de Leopoldo Michelena. Es un videojuego con famosas escenas de terror. Esa de la cama de la niña del surfista, ¿no? También sale de terror americanas, de cine americano. Esta era una de las obras más potentes visualmente, porque tenía 3 pantallas enormes para jugar. Era un videojuego con 3 jugadores. Verdeco es un artista chino, hablábamos de las figuras. Lo veáis más claramente. Era movidita, ¿no? No sé dónde es Quad Arena, creo que se llama el videojuego o algo así. Quake, ¿no? Entonces lo que hizo, lo modificó, porque en los videojuegos realizados por artistas, mucho de ellos lo que hacen es modificar videojuegos comerciales. La mayoría de los videojuegos, o muchos videojuegos, tienen código abierto para que los propios usuarios puedan modificarlos. Y la propia industria se beneficia de las modificaciones que hacen los usuarios. Esto no hay nunca que la industria nunca pierde, casi nunca pierde, ¿no? Pero también es interesante ver cómo el usuario va transformando la obra, ¿no? En este caso, lo que hace es modificar el videojuego y la persona que hay que cazar, o que hay que ir por ella, es el propio artista. Y además, dependiendo de la pantalla, el artista se está grabando a sí mismo y está grabando al espectador a la vez, ¿no? Esta obra es la que más gustaba a toda la chiquillería porque el Coldo Michelena está en una plaza grande allá de la catedral de San Sebastián y ahí pues eso, están la gente que hace skate y todo esto, ¿no? Y estaban todavía metidos en esta. No soy muy de videojuegos violentos, que esta obra era francamente terapéutica. Ponerte a disparar como un posesor, creo que también quita un poco la adrenalina que llevamos muchas veces, ¿no? Esta era francamente también interesante. Todavía habéis visto la de las escenas de películas de Hollywood, de la danzas y cosas así, ¿no? Bueno, pues este es un videojuego que realizaron para el Moderna Museet de Estocolmo.
y es un videojuego hecho dentro del museo, ¿no? En el que el museo es ocupado por unos alienígenas y la persona, el protagonista, el que está jugando, tiene que liberar al museo de los alienígenas, ¿no? Pero también, yo me entretuve, también puedes ser mago y puedes dedicarte a destrozar todas las obras de arte que hay en el museo. Yo creo que, pues bueno, pues de pronto ver un Picasso, no sé qué, me lo cago, ¿no? Y lo destrozas, ¿no? O eso de todo, que sea metafóricamente, o por ejemplo atacar a los vigilantes del museo. Tenía la opción buena, que es cargar los alienígenas y salvar el museo o convertirte en un auténtico salvaje y aquí está haciendo lo contrario. Está siendo un poco inútil el encuentro en las salas. Me parecía muy interesante porque donde te cargabas de armas, o sea que las armas las tienes que ir pasando por sitios y cogerlas, donde cogías las armas en la biblioteca. Acabas de inicio en la biblioteca y después ibas a por las salas, ¿no? Esta es una obra muy distinta. Había que tener un momento porque tiene música, que es de Pierre Ginet, el artista que nos hizo el videojuego de la colección. En este caso teníamos muchos tipos de videojuegos, intentábamos tocar todos los palos, ¿no? Desde los violentos o tal, hasta los de brain training, ¿no? Que tienen de entrenamiento mental. Dora García, que antes también hemos hablado, hizo un videojuego que no sé si sale ahora, pero si no, os lo cuento después. Bueno, y estaba este de Pierre Ginet. También hay videojuegos, normalmente han sido dedicados al público femenino, perdón por esta cosa un poco machista decirlo, pero así como hoy en día la industria, que es para bailar, ¿no? Un poco hacer ejercicio, bailar. Y Pierre Ginet lo que hizo fue llamar a sus amigos, convertirlos en personajes y a la vez hacer mediante una sesión en la Casa Encendida. Lo hicimos, no sé si habéis estado alguna vez en la Casa Encendida en Madrid, que tiene un gran patio donde hacen conciertos y tal, y él hizo una sesión con distintos DJs, combinando la música, los personajes bailan de una manera u otra, y él y un DJ hacen una sesión francamente divertida y bastante chula. Y el público puede para hacer que vayan. Sentabas y preguntabas por la música, los fondos. Esto es una persona, Gran Barco, que juega con los mensajes, ¿no? Con los mensajes que se envían, ¿no? Con los chats y todo esto. Y entonces, pero es una performance que se hizo el día de la inauguración en la Casa Encendida, también en el patio después de... y entonces iban dos personas que tenían, pues, si fuera un bocadillo de los cómics, ¿no? Con un ordenador y otra persona llevaba otro con otro ordenador, ¿no? Entonces te podías comunicar con una persona que estaba en el otro lado de la sala mandándole mensajes a través de... claro, pues le podías preguntar al amigo que veías ahí al fondo, oye, ha venido tal, ¿no? Pues, no ha venido, oye, yo me voy ya, ¿te vienes? O cosas así, ¿no? Sabéis que cuando también los juegos violentos, ¿no? Que por la impericia, eran los momentos en que la impericia del jugador se mataba a sí mismo. Cuando estás jugando y te disparas a ti en el pie, o estás al borde de un precipicio y en vez de dar la vuelta saltas, o en vez de ir corriendo al lado contrario o a esconder, te vas directo al que, ¿no? Entonces da suicidios, ¿no? Para la obra que él hacía, ¿no? Intentando concienciar un poco también de nuestros actos, ¿no? La virtualidad parece
que nos permite, pues lo que he dicho yo antes, la salvajada, ¿no? Que te quedas un poco incluso, que me he quedado después de pegar tanto tiro aquí, ¿no? Pero bueno, lo que buscaba la exposición era esas dos partes, ¿no? Por un lado, al jugador habitual de videojuegos, hacerle consciente de lo que hace, es decir, de aquello que hacemos sin pensarlo mucho, y por otro lado, al espectador habitual de una sala de exposiciones, hacerle actuar, es decir, romper su pasividad, ¿no? Pasividad o su aparente pasividad, aunque hay otros teóricos que dicen que ustedes que están ahora mismo ahí sentados y escuchando, que cuando ustedes están ahí sentados y escuchando también están actuando, porque al estar escuchando, viendo, etcétera, están interrelacionando con experiencias que han tenido con otras obras o con otras cosas que han conocido. Esto es un poco de lo que les quería hablar. Mañana entonces